Aleluya. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Amados hermanos, te alabamos, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por este privilegio tan grande, Señor, que nos das en esta tarde de estar en este lugar, un grupo de tus hijos, glorificándote a ti, amado Dios. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias por tus misericordias, por tus bondades, por tu paciencia con todos y cada uno de nosotros, Señor. Si no fuera por la mano de Dios, probablemente ninguno de nosotros hubiéramos podido llegar hasta aquí hoy. Pero Dios ha sido paciente, Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso y nos ha traído hasta aquí, aleluya. Y podemos declarar, ¿verdad?, que Él es nuestra roca y sobre Él podemos edificar nuestra vida. Dígalo conmigo. Roca mía, salvación. No temerá, estaré siempre confiado. Amén. Mi Salvador, roca mía y salvación. Aleluya. Yo estaré siempre. Mi Salvador. Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Quisiera que abriéramos la palabra del Señor en esta tarde en un salmo que es muy conocido por todos nosotros, pero no por eso deja de ser importante, ¿no? Vamos a dejar de leerlo porque ya lo hemos leído y lo hemos incluso aprendido hasta de memoria. Es el Salmo 121, ¿sí? Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel. Estamos en mi mayor. El cordero inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas. Aleluya. La fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Amén. Una vez más todos. Rey de reyes, Señor de señor, admirable. Manuel, Dios con nosotros, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Rey de reyes, vamos. Rey de reyes, Señor de señor, admirable. Pero Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. Amén. El cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, sabiduría, la fortaleza, la
siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fuerte ese aplauso a ti, Señor Jesús. Amén. 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 En esta tarde, como hemos anunciado ya con anterioridad, vamos a participar de algo que es muy importante en la vida de cualquier iglesia y en la vida de cualquier creyente. En las empresas muchas veces se hace una especie de alto en el camino, se cierran las puertas, no se atiende a los clientes para hacer lo que se llama o se conoce con el nombre de un inventario, ¿verdad? Cuánta mercancía se ha vendido, cuánta mercancía hay, etcétera, ¿no? Creo que en la vida de cualquier creyente es bueno de vez en cuando hacer un alto en el camino, dejar cualquier actividad, dejar cualquier otra cuestión y preguntarnos a nosotros mismos con toda sinceridad y honestidad qué estamos haciendo con nuestras vidas. Si estamos creciendo, si estamos madurando, si estamos estancados, pero desde la honestidad, ¿verdad? No desde un deseo de aparentar y demostrar lo que no somos, sino a cara descubierta, ¿verdad? Delante del Señor. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Podemos fingir, podemos imitar, podemos disimular, pero delante de Dios estamos totalmente desnudos. Es como cuando Adán se dio cuenta de que estaba desnudo delante del Señor. Y cuando leemos en la Biblia que Adán estaba desnudo, después del pecar dice que se dio cuenta de que estaba desnudo, eso es mucho más que darse cuenta de que estaba sin ropas. Eso significa que estoy sin argumentos. Estoy sin argumentos delante de Dios. ¿Qué le voy a decir? Claro, él empezó a excusarse, ¿no? Es que la mujer que me diste. Y entonces cuando el Señor confronta a su esposa, a Eva, le dice, no, es que la serpiente. Y te das cuenta que ninguno reconoce, sino que el hombre le echa la culpa a la mujer le echa a la serpiente y la serpiente no se la echó a otro porque no había más. Sino probablemente la cadena hubiera sido interminable. Tenemos la tendencia, generalmente los seres humanos, de buscar siempre un chivo expiatorio, ¿no? De buscar siempre un culpable. Eso se llama en psicología proyección. Es no reconocer mi error, pero proyecto mi problema en mi marido, que fue terrible, ¿no? Entonces fue terrible y me marcó para toda la vida, o algo que me hicieron cuando era una niña y resulta que ya tiene la señora 80 años, pero me cuenta el problema como si se lo hubieran hecho ayer. Siempre es cuestión de buscar un chivo expiatorio, ¿verdad? Y eso es algo que lo cultivamos y lo desarrollamos desde nuestra más tierna infancia y después nos hacemos grandes, nos convertimos al Señor y siempre tratamos de decir, es que la iglesia en la que estoy no está bien, o el pastor como que no, o el diablo, y siempre parece que hay un factor ajeno a ti que es el que impide que tú crezcas, que tú madures y que tú venzas tus obstáculos de la índole que sean. Pero la Santa Cena, esto que vamos a celebrar en un instante, es un momento que el Señor le proporciona, le brinda a la iglesia para que podamos hacer eso, un examen de conciencia, ¿verdad? Una reflexión íntima y profunda acerca de cómo estoy verdaderamente, no cómo me gustaría estar, eso es otra cuestión, o de cómo estuve tal vez, sino de cómo estoy en este momento. Fíjense qué importante es llegar a este momento con la conciencia tranquila y probándonos, como dice la palabra, nosotros mismos y examinándonos a nosotros mismos, que ahora lo vamos a leer. La Biblia dice que en la iglesia de Corinto había muchos problemas, eso es evidente. Todo el mundo cuando lee la carta a los Corintios dice, yo no me hubiera sinceramente gustado nunca ser miembro de esa congregación, porque era una iglesia muy problemática, era una iglesia con muchos problemas internos. Había problemas de celos, de divisiones, había problemas de inmoralidad, había un montón de líos allá adentro. Parece mentira, ¿no? Una iglesia que fue fundada y pastoreada durante un tiempo con mucho cariño y con mucho amor, porque si a alguien llegó a amar entrañablemente el apóstol Pablo, como él lo dice, fue precisamente a los corintios. No sé por qué, pero tenía como una debilidad con esa iglesia el apóstol Pablo. Dice que los llevó a amar como una mujer atiende a sus niños, ¿no? Pero la iglesia entró en un declive espiritual y moral terrible. Y me gustaría llevarles algunos textos de esta preciosa carta. Por ejemplo, en el capítulo 1, si empezamos por el principio, cuando el apóstol Pablo
recibe un informe por parte de una familia que se conoce como los hermanos o la familia de Cloé. Él hay una serie de cosas que le dice a esta iglesia muy interesantes. Por ejemplo, voy a leer a partir del versículo 4 del capítulo 1. Yo doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O ciencia o conocimiento es lo mismo. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, escuchen esto, porque esto Pablo no se lo dice a ninguna otra iglesia, por lo menos que sepamos. Este halago, ¿verdad? Este piropo, por decirlo de alguna manera, Pablo solamente se lo dirige a los corintios y les dice, a ustedes, ¿verdad? Nada os falta en ningún don. Hay iglesias que tienen algunos dones, pero Pablo dice que a ustedes no les falta ninguno, los tienen todos. Eso no es normal ver en una iglesia todos los dones del Espíritu Santo. Como decía, creo que fue esta mañana o ayer, ya no sé ni cuándo lo dije ni dónde, pero yo dije que no hay una iglesia completa, no hay una iglesia perfecta, porque en cuanto llegamos nosotros ya la rompemos. No hay una iglesia completa, hay iglesias que tienen una alabanza espectacular, pero luego a lo mejor en enseñanza pues son muy flojos. O por el contrario, tienen una enseñanza extraordinaria, está todo muy bien esquematizado y con sus clases y con sus materiales, pero luego a lo mejor en lo que es la alabanza, la música o cualquier otra actividad, pues no son tan fuertes. O iglesias que le dan un énfasis tremendo a las misiones y están todo el día hablando de las misiones y que hay que llevar misioneros por el mundo y apoyarlos y orar por ellos, pero luego a lo mejor después descuidan otras áreas. Y es que no hay una iglesia 100% completa. Ni en la Biblia, ni en la actualidad, ni jamás en ninguna parte lo podrán encontrar. Pero curiosamente, a esta iglesia Pablo la felicita porque, bueno, también después la reprende, ¿no? Y le dice algunas cosas que no andan bien, pero en este sentido, en este terreno de los dones del Espíritu Santo, Pablo dice, nada os falta en ningún don. Lo único que tienen que hacer ustedes es esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pues ya me gustaría a mí que el Señor dijera eso de la iglesia que pastoreó en España o de nuestras congregaciones por diferentes partes del mundo. Nada os falta en ningún don. Bueno, ustedes saben que hay diferentes interpretaciones en cuanto a este tema de los dones del Espíritu Santo, hasta el punto que en algunas denominaciones dicen que estos dones ya no existen, que ya no existe ninguno. Así que ni siquiera los pidamos ni esperemos que se manifiesten, porque cuando vino lo perfecto, según 1 Corintios 13, y algunos interpretan que cuando se terminó de escribir la Biblia, lo que se llama el canon, se completó el canon de la Escritura, los 66 libros de la Biblia, eso consideran que es lo perfecto, por consiguiente ya no necesitamos ningún tipo de manifestación de dones del Espíritu Santo. Pero eso es mentira, eso no es verdad, eso no es cierto. Eso es una incorrecta exégesis de un texto bíblico que no quiere decir eso, ¿verdad? No vivimos en un tiempo de perfección, no hay un ministerio perfecto, no hay una familia perfecta, no hay una iglesia perfecta. Hay otras personas que, por el contrario, como esto no tiene justificación alguna, lo que hacen es decir, bueno, pero esto era para otros tiempos, creemos en esos dones, pero ya esos dones ya no están en vigor porque hoy en día, pues eso de sanidades y milagros y lenguas y profecías, etcétera, ya eso no existe, sino que eso tuvo su momento y su lugar, pero ya hoy en día estamos en otra etapa de la historia de la iglesia, por consiguiente los dones ya no tienen ninguna aplicación o necesidad de que se manifiesten. Tampoco es verdad. Más bien todo lo contrario. Si en algún momento de la historia la iglesia ha necesitado la manifestación de los dones del Espíritu Santo y menos la manifestación de los dones de la carne, es en este tiempo, se lo puedo asegurar. ¿O es que no hay enfermos entre nosotros? ¿No hay problemas que resolver? ¿No hay necesidad de sabiduría para resolver líos que a veces se llevan a cabo en las congregaciones y que nadie sabe cómo solucionarlos? Por supuesto que sí. Pablo invierte mucho tiempo de su ministerio como maestro de la palabra para explicar en qué consiste cada uno de los dones del Espíritu Santo. Y hay dos listas nada más, dos lugares en la Biblia solamente donde aparecen cuáles son los verdaderos dones del Espíritu Santo. Una lista está en Romanos capítulo 12 y la otra está aquí, en 1 Corintios también casualmente capítulo 12. Y entonces él habla de dones que se manifiestan en las iglesias en momentos puntuales. Y Pablo dice que a ellos no les faltaba ninguno.
¿No les parece extraordinario, hermanos? ¿No les parece sorprendente que haya una iglesia que los tuviera todos? Yo no he visto nunca una iglesia que tenga dones del Espíritu Santo. Es más, conozco a miles de cristianos que no saben ni qué don tienen. Y que llevan toda la vida en la iglesia y dicen, pero yo tengo un don. Pues sí, como mínimo tiene que tener uno. El que no lo sepa, pues ese no es problema del Señor, sino es problema suyo, ¿verdad? Pero fíjense que él sigue hablando más adelante y en el versículo 10, a esa misma iglesia que la felicita por tener esa variedad de dones del Espíritu, les dice, yo os ruego, hermano. Pocas veces Pablo le rogaba a alguien algo, Esta es una expresión muy poco habitual en el ministerio de Pablo. Eso de rogar a alguien no es muy común en la vida de Pablo, pero en este caso sí lo hace. Dice, yo os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Es que acaso los dones no habían traído a la iglesia esa unidad? Pues se ve que no. Porque una persona puede tener muchos dones, pero los dones no son para traer unidad a la iglesia, es para otras cosas, pero no precisamente, ¿verdad? Es el antídoto o el vínculo o el medio que Dios utiliza para traer madurez a la iglesia. El don no trae madurez. Los dones no son para producir madurez en la iglesia. Es más, hay a veces gente muy inmadura que el Señor los usa tremendamente, pero son tremendamente inmaduros, como personas, como ministros, etcétera, etcétera. Y esta gente tenían grandes problemas entre ellos, aunque tenían todos los dones del Espíritu Santo. Porque yo he sido informado, versículo 11, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Tremendo, ¿no? Uno va a la iglesia no a pasarlo mal. Uno va a la iglesia a ser bendecido, a recibir la palabra del Señor, pero no a discutir y a pelear con los hermanos. Pero eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Dice, hay contiendas. Dice Pablo, quiero decir, por si no lo han entendido bien, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Cefas es Kefa, es en griego el nombre de Pedro. Yo soy de Cristo. Y Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Está tratando de presentar argumentos como diciendo, ustedes no pueden ser seguidores de un hombre. Da igual si es Pablo, Apolo, Pedro, quien sea. Nosotros tenemos que tener una madurez que nos permita entender que todas esas personas que él acaba de mencionar y otras que vendrían en el futuro son simplemente instrumentos, hombres de carne y hueso que Dios usa en momentos puntuales y que los pone en nuestro camino para enseñarnos, para acercarnos más al Señor, pero en ningún momento tenemos que convertirnos en seguidores de nadie, que es lo que lamentablemente a veces ocurre. A mí siempre, desde muy jovencito, me llamó la atención ver que a veces los pastores o los ministerios lo que promocionan es su ministerio y su nombre. Yo no tengo una página web llamada pastorjosemanuelsierra.com. Es que yo no necesito promocionar mi vida, es que ni me interesa promocionar mi vida. Intenté durante toda mi vida pasar lo más desapercibido posible. Pero ya creo que a estas alturas ya es bastante complicado, ¿no? Pero me llama la atención que a veces el pastor de un ministerio o de una iglesia, pues la página web o el canal lleva su propio nombre particular. Y bueno, de acuerdo, si él cree que tiene que hacerlo así, pero lo que Pablo está tratando es de desmantelar, de romper esa idea de que al final el respeto, el cariño y el amor por una persona se terminan convirtiendo casi en adoración y en veneración de una persona. Eso tenemos que huir radicalmente de esas actitudes. Y hay gente que le gusta en fin, que lo lisonjeen y todo eso, pero eso no tiene que tener cabida en nuestra vida. Dice la Biblia que un día quisieron presentarle ofrendas y guirnaldas y flores al apóstol Pablo y a Bernabé como si fueran dioses y se lanzaron contra la multitud diciendo, paren, ¿qué están haciendo? Nosotros no somos dioses en forma humana que hemos descendido y hemos obrado milagros y prodigios entre ustedes, ¿verdad? Entonces fijaros cómo la iglesia de Corinto por una parte parecía muy espiritual, pero por otra parte era tremendamente carnal. Y cómo se puede producir esa lucha, ¿no? Esas diferencias. Una persona parece tan espiritual, pero luego lo oyes hablar y dices, madre mía, es como me decía recientemente un hermano, dice, fíjate, hay personas que son, lo dijo él, no lo digo yo, son como el pavo real, pero cuando abren la boca todo lo echan a perder. Y es la verdad, ¿no?
Fíjate que el capítulo 1, cuando uno lee esto, dice, oye, pero qué preciosidad de iglesia, qué dones del Espíritu Santo, pero ya va entrando en la realidad de la iglesia, te encuentras hermanos divididos, peleados, contiendas, divisiones, yo soy de fulano, yo soy de mengano, hasta que nos llegamos hasta el capítulo 3 y Pablo dice, mire hermanos, ¿saben? Y los sigue llamando hermanos. Fíjate que cada vez que él se dirige a ellos, utiliza el adjetivo de hermanos, 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 no le estoy hablando a inconversos. Le estoy hablando a gente que ha nacido de nuevo, que supuestamente ha entendido el Evangelio, que son mis hermanos en Cristo. Pues él vuelve a utilizar la expresión hermanos y dice, hermanos, yo no pude hablaros como espirituales. Pero una pregunta, él habla en pasado, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales y como a niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces todavía, ni sois capaces todavía de recibir alimento sólido. Es decir, que era algo que ya venía del pasado. No es que había surgido como algo nuevo en la iglesia, que se había estancado la congregación, como hay otras iglesias en la Biblia, ¿verdad? Que iban muy bien, pero se estancaron, entraron en una monotonía, en una religiosidad y comenzaron a ir apagándose paulatinamente, sino que dice, es que yo ni pude en el pasado, ni puedo en el presente hablaros como espirituales, profundizar, porque sois carnales, sois niños en Cristo. Entonces, hermanos, es aquí donde el apóstol Pablo, hablando en primera persona, dice, cuando yo era un niño, pues lógicamente yo hablaba como un niño. Yo me expresaba y utilizaba términos que utilizan los niños. Y yo pensaba como un niño y me comportaba como un niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Como diciendo, es que hay que crecer, hermanos. Es que hay que madurar. Hay que ir hacia adelante y dejarnos de niñerías y de tonterías. Porque Pablo dice aquí, sois carnales. ¿Y en qué se basa Pablo para hablarles tan duramente a ellos? Dice, porque entre vosotros hay celos, contiendas y disensiones. Y si esas cosas se manifiestan en vuestras vidas, ¿no sois carnales y estáis andando como hombres? Es decir, que cada vez que en tu vida se manifiestan los celos, las divisiones, el chismorreo, etcétera, etcétera. Cuando tienes que desprestigiar al otro para justificarte tú, como decía el Señor a Job, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? ¿Pues esto qué cosa es? Cuando tenemos que señalar con el dedo lo que hacen los demás para justificar mis errores, eso lo que demuestra es una falta de madurez y de crecimiento espiritual brutal. Bueno, pero al fin y al cabo yo no soy tan malo, mira lo que hacen los demás. Sí, pero es que yo no estoy hablando ahora con los demás. Yo estoy ahora hablando con los tuyos. Pero bueno, al fin y al cabo lo que yo hago no es tan malo. Hay otros que hacen cosas peores. Hombre, claro. Y por eso están las cárceles llenas de gente peores que tú. Pero la cuestión no es esa. Ahora no estamos aquí juzgando a los demás. Estamos ahora analizando, ¿verdad? Haciéndole una radiografía de la realidad espiritual de la iglesia de Corinto. Y aquí se produjo un desequilibrio. Habían crecido tremendamente en el terreno de los dones, de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero lo que es el fruto del Espíritu Santo, la madurez del creyente, estaba totalmente bajo cero. Por consiguiente, ese desequilibrio había que arreglarlo. Pero cuando tú vas analizando capítulo por capítulo, texto tras texto de las palabras que Pablo le dirige a esta congregación, te das cuenta de que gracias al Señor que vivimos en estos tiempos. Porque es que cualquiera de nosotros hubiera sido miembro de la iglesia de Corinto, capaz que nos hubiéramos ido a la iglesia de la esquina o a la de otra ciudad. Porque es una iglesia que dice, pero Dios mío, es que según la vamos analizando, resulta que te encuentras que hay gente en la iglesia viviendo en inmoralidad total y absoluta. Y Pablo llega y les dice, pero los pecados sexuales, el desorden, la inmoralidad que hay dentro de la congregación, ni en el mundo se están haciendo y cometiendo los pecados que para ustedes son ya como normales dentro de la congregación. Y uno dice, pero ¿esto qué es? ¿Cómo por una parte una persona puede estar siendo utilizada en un don del Espíritu Santo y al mismo tiempo ser una persona carnal? Bueno, tenemos que analizar a la luz de las Sagradas Escrituras si eso es posible. Pues claro que es posible. Y permítame ponerles un ejemplo. La Biblia nos enseña que en el norte de Israel, en los tiempos de Jesús, había una ciudad que se consideraba una ciudad tremendamente pagana, una ciudad donde estaban las puertas del Hades, una ciudad llamada en aquel tiempo Cesarea de Filipo.
porque se hizo en honor al César Filipo. Y la Biblia nos enseña que un día el Señor Jesucristo llevó a sus discípulos allí y les hace una pregunta muy clara, pero que parece ser como que no tenían la respuesta a ellos. ¿Qué dicen la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo para la gente? Y comienzan a dar una serie de opiniones de lo que los demás opinaban de él, pero ellos como que no terminaban de decantarse. Hasta que definitivamente Pedro, como todos ustedes saben, dijo: tú eres para mí el Hijo del Dios viviente. Claro, eso es una revelación espectacular, porque hasta el día de hoy los judíos dicen que Dios no tiene hijos. Incluso el mismo Corán dice que Dios no tiene hijos. Pero decir él que tú eres el Hijo del Dios viviente, por eso el Señor se le queda mirando y le dice: bienaventurado, dichoso eres, porque esto que acabas de decir no te lo enseñó papá y mamá o el rabino de la sinagoga, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Claro, imagínate ese pavo real que está por allá ahora afuera pavoneándose. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Imagínate Pedro, con el carácter que tenía, cuando el Señor le dice delante de todos: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que has dicho es tremendo. Me imagino que habrá mirado a Juan y le dijo: o a Tomás: ¿oíste? ¿Oíste? Lo dije a mí. Imagínate cómo se habrá ido a dormir esa noche Pedro a la cama, no diciendo: wow, soy el único que ha recibido públicamente un aplauso del Señor. Bienaventurado soy. Madre mía, esa noche no durmió. Se le abrió el abanico del pavo real. Bueno, ahora que sabes quién soy, te voy a revelar algo mío. Dentro de unos días subiremos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, de inicuos, seré crucificado, seré rechazado, etcétera, etcétera. El mismo Pedro, que días atrás, horas atrás, había sido, digamos, reconocido públicamente por el Señor, le dice: no, de ninguna manera te acontezca esto. ¿Cómo? Que ahora vamos a subir a Jerusalén. Ahora que hemos encontrado al verdadero Mesías, ahora que tenemos una expectativa que jamás en la vida habíamos tenido, ahora que hemos dejado mujeres, hijos, redes, barcas, todo por ti, y ahora te van a matar, de ninguna manera te acontezca esto. Y el mismo Señor Jesucristo, que días atrás en Cesarea de Filipo lo había felicitado, ahora le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y le pinchó el globo, le arrancó las plumas del pavo real y esa noche se fue deprimido a la cama. Pasó de la gloria a los infiernos. La misma persona y el mismo hombre. ¿Puede entonces una persona ser utilizada por Dios y por el diablo al mismo tiempo? Bueno, si ustedes no dicen amén, me da exactamente igual, pero se lo estoy demostrando bíblicamente. Así que ándate con ojo a quién le vas a creer y en las manos de quién te vas a dejar usar, porque el mismo Pedro fue usado por el Señor y al mismo tiempo fue utilizado por Satanás. Imagínense que yo en un culto público le diga a alguien: apártate de mí, Satanás. Dirían: madre mía, este hombre es terrible, ¿no? Pues esa fue la forma como el Señor se le dirigió a Pedro. Porque no era él el que estaba hablando, sino era el diablo, Satanás, el que estaba utilizando la boca, las cuerdas vocales de Pedro, para impedir que las Escrituras se cumplieran y que el Señor Jesucristo fuera a la cruz y que se cumpliera el propósito eterno por el cual había venido a este mundo el Señor. ¿Te das cuenta? Y por eso uno se encuentra en la iglesia de Corinto gente que hablaba en lenguas, e interpretaban lenguas y daban profecías, y había todo tipo de manifestaciones carismáticas, porque así se llaman en el griego, son los carismas del Espíritu, las herramientas, los instrumentos, ¿verdad?, que Dios le ha dado a la iglesia para que no tengan que utilizar las armas del mundo, sino las herramientas efectivas del reino de Dios, ¿verdad? Y ahora nos encontramos que los mismos creyentes viven en inmoralidad, los mismos creyentes se emborrachan en los cultos, los mismos creyentes se pelean, los mismos creyentes tienen envidia y celos chocando el uno contra el otro. ¿Y quién predica hoy? Pablo. A mí ese no me gusta. Yo voy la semana que viene cuando venga Apolos. No, ¿y quién viene? Apolos. Y Pablo dice: ¿pero qué está pasando ahí adentro? ¿Qué está sucediendo en la congregación? Y entonces Pablo va avanzando y profundizando, y llega un momento que toca el tema que vamos a tocar en esta noche nosotros en breves instantes, como es el de lo que llamamos la Santa Cena. Y entonces Pablo dice cosas como estas que les voy a leer ahora. Primera de Corintios capítulo 11. Al anunciaros esto que sigue, yo no os voy a alabar. ¿Vale? Yo no les alabo en esto que voy a continuación a comunicarles. Porque
Ustedes no se están congregando para lo mejor, sino para lo peor. Porque yo en primer lugar, oigo en primer lugar que cuando ustedes se reúnen como iglesia, hay entre vosotros divisiones. La palabra son cismas. Había una, no dice el Salmo 133, que lo hemos mencionado creo que esta mañana, en estos días. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pues esta es la antítesis del Salmo 133. Esto es lo opuesto a lo que dice el Señor en ese salmo. Divisiones, tremendas diferencias entre los hermanos. Dice, y en parte me lo creo. Pablo no es que diga, no, eso no puede ser, eso no puede estar ocurriendo en la iglesia. Sino, yo me lo creo, es que me creo lo que está pasando en la iglesia. Porque es preciso, y ahora viene algo tremendo, es preciso, es necesario y fundamental que entre vosotros haya disensiones, estas disputas, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, cuando hay un problema de la índole que sea dentro de la iglesia, ahí se va a demostrar quién verdaderamente es una persona madura y firme en el Señor y quién es un mequetrefe que no se puede contar con él o con ella para nada. Pablo dice que estas cosas son necesarias, estas cosas descubren a la gente en la iglesia, ¿verdad? Es como cuando yo digo muchas veces que si quieres conocer a un verdadero hombre, no lo escuches solamente predicando en el púlpito, porque tú lo escuchas una hora o media hora, pero hay un refrán que dice, dale a un hombre poder y dinero y vas a ver verdaderamente cómo está su corazón delante de Dios. Claro, mientras no tiene poder, no tiene influencia, no lo sigue nadie, no es conocido, no tiene influencia nada, bueno, pues el hombre sí es muy humilde, sí, es muy humilde, claro. Pero dale poder, dale influencia, dale dinero, dale recursos para que veas si se le sube a la cabeza o sigue siendo la misma persona. Entonces Pablo lo que dice es que es preciso, es necesario que estas discrepancias, estos problemas internos a veces surjan en las congregaciones para ver quién ha aprobado el examen y quién está suspendido con mala nota. Y sigue diciendo, cuando ustedes se reúnen, dice, esto no es celebrar la cena del Señor. Pero más adelante el apóstol Pablo dice cosas tremendas, como por ejemplo en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o beba de esta copa del Señor indignamente, ya te viene diciendo lo que significa participar indignamente, con celos, con contiendas, con envidias, con problemas. Todo eso entra dentro de la indignidad. Dice, toda persona que coma indignamente el cuerpo del Señor será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es que cuando éramos católicos, por lo menos en mi época, con no comer antes de ir a comulgar era suficiente. Pero tú podías ser un sinvergüenza, un ladrón, un mentiroso, un mujeriego, lo que fuera, pero no comía antes de ir a comulgar, me iba al confesionario, le confesaba al cura. Yo una vez hice y me pegó una torta al cura que no me dio la vuelta a la cabeza de milagro, porque yo, que era así muy eso, le dije al cura, Padre, Ave María Purísima, y me dice desde adentro, desde allí, que ni se le veía al viejo, ¿no? Sin pecado concebida. Entonces le digo, Padre, me vengo a confesar de los pecados que hice ayer y de los que voy a cometer ahora cuando salga a la calle. Y salió el viejo y me dio un cachetón. ¿Cómo eres tan falta de respeto? Cierra, valga y hacia la vida. Y yo decía, yo me confieso ahora, pero en cuanto salga voy otra vez a hacer lo mismo con la niña aquella que me gusta y tal y cual, ¿me entiendes? Y el cura no le gustó aquella cosa, ¿no? Entonces dice la Biblia, ¿sí? ¿Usted también era igual? Ay, amigo, cómo toca la palabra, ¿eh? Entonces, Pablo dice, no, esto no puede ser así. Tienen que probarse cada uno a sí mismo. Porque en algunas iglesias yo he visto que está la tendencia siempre de ver la paja del ojo ajeno. Mira cómo viene vestida aquella esta tarde. Mira con qué pinta viene. Mira las miraditas que le echa fulano y a vengano. Y mira cómo no sé qué y no sé cuánto. Si tú te vieras a ti mismo, amigo, ¿verdad? Pruébese cada uno a sí mismo. Vivimos muchas veces pendientes de lo que haga el otro. Pero lo importante es cómo tú estás delante del Señor en esta tarde. Pruébese cada uno a sí mismo. Es que déjalo. No le dijo una vez un discípulo al Señor porque claro, a mí me acabas de decir que me van a matar crucificado cuando sea viejo. Pero, ¿y a este? Y le dijo al Señor, tú déjalo a él y tú sígueme.
Pruébese cada uno a sí mismo y entonces puedes comer de la copa y beber del vino. Pero escuche bien lo que viene ahora porque es fuertísimo este versículo, el 30. Por lo cual, la razón por la que ocurren estas cosas, que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, es precisamente por la falta de respeto y de temor de Dios que muchas veces hay en algunas congregaciones, donde todo vale. Dios es bueno, Dios es amor y no pasa nada. Claro que pasa, hombre, ¿cómo no va a pasar? Enfermedades, debilidades, muerte, pero si nos examinásemos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados. Así que, queridos hermanos, lo que el apóstol Pablo está tratando es de poner orden en la iglesia. Porque en el lugar del mundo donde más orden tiene que haber, ¿saben dónde es? En la iglesia. Es ahí donde tiene que haber orden. Y el orden de Dios ya se nos viene enseñando desde el principio de los tiempos, desde el primer libro de la Biblia. Todo lo Dios lo hacía con orden, con diseño, con calidad. Dios no hacía todas las cosas de cualquier manera, de cualquier forma, sino que había siempre orden en los animales, en la familia, en las plantas, en las estrellas, en las constelaciones. En todo hay un orden. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Los primeros 5 de la Biblia. Es cómo enseñarle al pueblo de Israel a vivir en orden. Cómo tenían que matar los animales, cómo tenían que rociar la sangre, cómo tenían que ir a hacer sus necesidades al campo, cómo tenían que ir a la guerra, cómo tenían que hacer los matrimonios, cómo tenían que hacer las viudas, las jóvenes, los solteros, los soldados, los agricultores, los ganaderos. Es orden, 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 orden completamente. Hasta el punto que le decían, no se puede sembrar de cualquier manera, no se pueden vestir de cualquier forma, no pueden mezclar cosas. Eso es algo que el Señor inculcó en la mente del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Lo llevan en la sangre. Que hay cosas que no se pueden mezclar. Por ejemplo, es muy común, por lo menos yo lo veo muchas veces en España, que hay campos de maíz enormes. Y entre un surco y otros, por el medio siembran, por ejemplo, papas. El Señor dijo, no, o siembras una cosa o siembras otra, no mezcles. Y cuando vayas al campo a arar, no cojas un mulo y un buey y entonces le pones el yugo. No se puede unir, un yugo desigual. Tienes que arar o con un buey o con 2 bueyes, pero no mezcles. Incluso, por ejemplo, las ropas. Usted nunca verá a un judío, creyente, ortodoxo, digamos, vestido con prendas de diferentes materiales. Mira, el pantalón es de lana y la camisa es de seda. O el pantalón es de lino, pero lleva un jersey de algodón. No, ellos no se visten con mezclas de prendas, no se pueden hacer mezclas y por eso Pablo utiliza eso y dice, no os podéis unir en yugo desigual porque no hay convivencia entre la luz y las tinieblas, no hay convivencia entre Cristo y Belial o Satanás, es decir, o eres una cosa o eres otra. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar a la iglesia y por consiguiente también a nosotros, el orden en la familia. ¿Por qué decimos, póngase en orden privadamente antes de querer bautizarse o antes de querer casarse o antes de cualquier acto de la vida? Examínese cómo está viviendo usted su vida privada, porque la pública ya la conocemos. Pero nuestra vida privada es la mejor predicación que podemos vivir y el mejor sermón que podemos dar al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso muchas veces la gente dice, yo no puedo ir a esa iglesia, yo no puedo creer en lo que ustedes dicen, porque fulanito de tal dice que es cristiano y mira lo que hace, y menganita es cristiana y mira lo que hizo y mira lo que dijo, y a veces por culpa de uno, pues meten a todos en el mismo saco. Entonces, qué importante es que nuestra vida privada coincida con nuestra vida pública. No me miren a mí en el púlpito, hablen con Elena y pregúntale cómo soy yo en la intimidad. Pregúntenle a mis hijas cómo soy como padre, pregúntenle a mi esposa cómo soy como marido. Claro, lógicamente te va a decir que no soy ni un padre perfecto, ni un marido perfecto, pero intentamos tener coherencia y orden en nuestro hogar, de tal manera que ese es el mejor sermón que una persona puede dar en esta vida. A veces le damos mucha importancia a lo que la gente ve, pero lo que no se ve es a veces más importante. Y produce más efectos también en el mundo espiritual. Entonces, cuando llega el momento de la Santa Cena, el apóstol Pablo no solamente dice, bueno, venga, repartimos pan y vino para todo el mundo y aquí no pasa nada. No, un momento. Es mejor no hacer algo que hacer algo mal. Entonces, esta noche, cuando vayamos a participar del pan y del vino, pues hombre, yo creo que sería un buen momento para que todos y cada uno de nosotros nos preguntáramos cómo está mi vida delante del Señor, ¿verdad? Porque claro, yo puedo salir aquí y bueno, ustedes no me conocen, no saben cómo vivo, no saben si le debo dinero a todo el barrio, pero claro, como ustedes no saben eso,
no dice la Biblia que los que quieren ser ministros, obreros, obispos, póngale usted el adjetivo que quiera, no dice que gobiernen a sus hijos, que gobiernen bien su casa, pues que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Oiga, ponga usted primeramente su vida privada en orden y después venga a la iglesia a decirle a los demás lo que tienen que hacer. Primeramente ponga usted su familia como ejemplo, ¿verdad? Dice, y que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan descréditos. Como me contaron una vez, precisamente en Santiago de Chile, una vez que estuve, decía que había un joven en una plaza pública predicando el Evangelio y no se le ocurrió otra cosa que citar ese versículo que dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Y alguien de la multitud dijo, sí, pero el Evangelio sí se avergüenza de ti, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nos examinemos a nosotros mismos y nos veamos cómo realmente estamos delante del Señor, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Su matrimonio es una familia ordenada? Eso es un caos, es un desorden. ¿Reina Cristo en tu hogar o quién reina allá adentro? ¿Verdad? Yo muchas veces incluso digo, ustedes saben que yo no soy una persona que le da un énfasis ni doy una doctrina al tema de la vestimenta, al tema de la vestidura, pero la ropa se inventó para cubrir, no para descubrir. Pero es que hay gente que se viste de una forma que en vez de cubrirse, lo que están es descubriendo realmente cómo está su corazón. Una mujer cristiana no puede desprender una sensualidad. Yo digo, pero tú no has entendido nada, mijo. Tú no puedes utilizar tus atractivos, tu belleza, como un cebo para seducir a los demás. ¿De dónde sale eso, mijo? Que a veces yo veo a cristianas que digo, pues esta mujer lleva toda la vida en la iglesia y te mira de una manera, te soba de una manera, te aprieta de... Yo digo, pero bueno, pues esta mujer, ¿esto de qué basta? ¿Esto de qué va esta persona? ¿Verdad? Esas carencias, esas cosas del mundo que todavía quedan en nosotros. ¿Cuánto de mundo? Yo le he preguntado al Señor, ¿cuánto de mundo tú crees que todavía tengo en mí? ¿Sabes cuándo te das cuenta cuánto de mundo, de carne todavía queda en ti? Cuando te pisan el callito del dedo pequeño, ahí te das cuenta. Yo nunca olvidaré, y bueno, no me avergüenzo de contarlo, porque gracias al Señor ya no soy tanto así. Pero me acuerdo que yo conduciendo a veces me transformaba. Yo te oía a ti cuando veníamos, pues yo si viviera aquí en Miami, madre mía, me haría algo increíble, ¿no? Porque aquí conducen, aunque a mí me encanta conducir así, en plan desorden, para acá, para allá, ¿no? Pero estaba en un semáforo y el semáforo se puso en verde y había una señora delante de mí y no caminaba. Y yo ¿cómo lo llaman aquí? El claxon, porque hay palabras que uno dice que a lo mejor suenan feas, ¿no? ¿Cómo es? Venga, va, eso, ¿cómo se llama? Yo tocaba eso y no se movía. Pero y no se movía y saco la cabeza por la entrada. Pero te quieres mover ya, inútil, que eres una inútil. Por favor, muévete. Mujer tenías que ser. Y saca la cabeza por la ventana del Señor y dice, pastor, Dios le bendiga, pastor. Le dije, trágame tierra. Era una hermana de la iglesia. Digo, mejor me ato una piedra de molino al cuello que antes de hacer tropezar a uno de estos pequeños, ¿no? Y después le dije, mira, hermana, perdón. No se preocupe, hermano. Se lo conté a Elena, no nos divorciamos ese día de milagro. No te da vergüenza, tú pastor de la iglesia. No sé qué. Digo, ya, bueno, pues, ya te tocará a ti conducir. Así que, cuando nos pinchan, es cuando sale realmente lo que somos por dentro. Y entonces yo ahí entendí lo que dice la Biblia, que cuando uno va a nombrar a alguien diácono o líder o maestro de lo que sea, dice, pruébalo primero, somételo a prueba primero, a ver cómo reacciona. Y muchas veces el Señor nos manda pruebas a nuestra vida para decirnos, ¿te das cuenta cómo no tienes tanto amor como dices tener? ¿Te das cuenta cómo no tienes tanta fe como presumes en el púlpito tener? ¿Te das cuenta con esta prueba que no tienes tanta paciencia como ya se supone que deberías de tener? Porque las pruebas, ¿qué son? Para que Dios se dé cuenta cómo soy, pues ya lo sabe. Sí, ya lo sabe. Es para que tú te des cuenta cómo sigues siendo y que todavía sigues suspendiendo con mala nota ciertos y determinados exámenes que te paso de vez en cuando a tu vida, amigo. ¿Te das cuenta? Entonces, mis queridos hermanos, vamos a participar, Dios mediante, en esta tarde dignamente, ¿les parece? Amén. ¿Tenemos preparado? Bueno, está ahí. Vale, perfecto. Bueno, hermanos queridos, va a haber una copita individual para cada uno. Bueno, yo quiero aclarar estas cosas porque cuando voy a ciertas y determinadas iglesias
que a lo mejor toca ese día participar del pan y del vino, yo he aprendido ver lo que hacen los demás antes de hacerlo yo. Porque he metido tantas veces la pata. Tantas veces la pata. Fui una vez a una congregación que tenían una copa para toda la iglesia. Pero como yo me crié en una iglesia que había una copa para cada uno, cuando yo llego a la iglesia y insistieron en que me sentara ahí en la primera fila, cuando llega el hermano que va a repartir el pan y el vino, llega con la cesta de pan, yo cogí mi trozo de pan y me da una copa. Y me la bebí toda. Toda. Y en esa iglesia no es como mucho zumo de uva, aquello era vino. Pero vino del bueno, de este de Rioja o Ribera del Duero de España. A las 10 de la mañana, una copa de vino así. Recibí el bautismo. Y me dice Elena, ¿qué has hecho? Digo, estoy participando del pan y el vino, mija. Y me dice, la copa era para toda la fila, el hermano la limpia, se la da al otro, pero yo dije, pues mira, yo me la mandé para mí mismo. Ahora me entró un calor aquí adentro, amigo, y después me tocó predicar, agárrate, con gozo y con alegría. Entonces yo digo, a ver cómo lo hacen los demás para yo no meter la mano, ¿viste? Entonces va a haber una copita individual para cada uno. Me pasó una vez, creo que fue aquí en los Estados Unidos, que me dieron la copa. Y yo digo, perdone, ¿me pueden pasar el pan? Y me dice, ya se lo hemos dado. Y yo decía, no, se me habrá caído al suelo el pan. Digo, mire, perdone, pero no encuentro el pan. Hermano, ya se lo dimos. Y claro, yo de bruto digo, pero ¿dónde está el pan? Y resulta que el pan iba encima de la copa, No, es así ahora. Yo lo digo por si hay alguno que se parece a mí, para abrirte el camino. Nos ponemos de pie, hermanos, y con este gozo y con esta alegría, alabado sea Dios, participamos dignamente de este pan y de este vino. Cierre usted sus ojos, por favor, en esta tarde, y dígale, Señor, yo quiero en esta tarde identificarme con tu sangre y con tu cuerpo. Aleluya. Y esa sangre y ese cuerpo molido y entregado por mí en la cruz, en esta tarde yo lo puedo recordar con esta copa y con este trocito de pan, Señor. Y te doy gracias porque todo esto lo hiciste por amor a mí, Señor. No tenías por qué haber hecho todo esto, pero gracias, Señor, que no moriste para restaurar a los ángeles caídos, pero sí moriste para restaurar al hombre caído. Y te doy gracias, Señor, porque con estos emblemas, con este elemento del pan y el vino, tú nos permites recordar tu muerte, pero también, aleluya, tu resurrección, y también, por supuesto, tu pronta venida, Señor. Así que, Señor, con dignidad y con temor y temblor, en esta tarde queremos participar de estos elementos, dándote gracias porque lo que representan a nosotros nos identifica como pueblo de Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta tarde, amado mío, y te doy gracias porque podemos compartirlo con otros hermanos y juntos en familia y en armonía tú traerás bendición y vida eterna a nuestras vidas en esta tarde. En el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar a repartir, mis queridos hermanos, en esta tarde. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Y una vez que todos estén servidos, por favor, yo voy a leer unos textos de 1 de Corintios, el capítulo 11. Porque son palabras que nos recuerdan cómo tenemos que hacer este momento. Y mientras los hermanos están sirviéndoles a ustedes, permítanme decirles que la primera vez que el Señor habló de que el cuerpo suyo estaría representado con un trocito de pan y su sangre representada con una copa de vino, fue en la última cena, en Jerusalén, en la Pascua, en Pesaj. Una fiesta que los judíos celebraban y siguen celebrando hasta el día de hoy, para recordar que fueron esclavos en Egipto, pero que lograron salir victoriosamente, por fin, de la esclavitud de Faraón. Pero esa noche el Señor Jesucristo no dijo todo lo que se suele decir en la noche de Pascua, de Pesaj, que es un ritual y una ceremonia interminable
y hay toda una colección de libros de cuánto dura una ceremonia y cuánto hay que decir y cuánto no hay que decir. Y sobre todo, hermanos, cuando comen ese pan que es como una tableta de galleta desaborida, sin sal, sin levadura, sin nada, que se llama la matzá. Y el papá lo parte y dice: este es el pan de aflicción que comieron nuestros padres en Egipto. El Señor no dijo esa noche nada de aflicción ni de tragedia, sino dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. ¿Se dan cuenta? Y no tomó las copas de vino, que había 4, lo que se llama kiddush, y no habló de promesas que solamente hacían referencia al pueblo de Israel, sino que él dijo: esta copa es mi sangre, el nuevo pacto que por vosotros es derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y esa noche, en esa cena, él profetiza que uno de entre ellos le va a entregar, que uno de entre ellos le va a traicionar. Y entonces todos se ponen nerviosos porque todo lo que decía el Señor siempre era verdad. Y entonces todos empiezan a decirle al Señor: Señor, seré yo, Señor, seré yo, seré yo. Y el Señor, pues, no le dijo exactamente quién era, pero uno de ellos hizo una pregunta diferente, si os dais cuenta. Juan se recuesta en su pecho y le dice: ¿quién es? Porque yo no soy el que te voy a entregar. Pero todos estaban tan preocupados, ¿verdad? Y el Señor hizo algo que hoy en día no tiene ningún simbolismo, no tiene ninguna importancia, ni siquiera se hace, ¿no? Pero hizo algo que se hacía única y exclusivamente en momentos puntuales para demostrarle amor y amistad sin condiciones, sin límites a un amigo. Y le dijo a Juan: mira, fíjate bien lo que voy a hacer. El que moja conmigo su pan en mi plato, ese es. Y cogió el pan, lo mojó en vino y le dijo a Judas: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y él tomó y salió, y la gente dijo: se habrá acordado de que hay que llevarle alguna ofrenda, algún donativo a alguna persona. Nadie dudaba de Judas, aunque el Señor sabía desde el principio que este era el que le iba a entregar, ¿verdad? Pero había disimulado durante 3 años de tal manera que ningún discípulo, ¿verdad?, desconfiaba de él. Sin embargo, el Señor, ¿a quién le ofrece el pan y el vino? Al traidor. ¿A quién le ofrece su amor sin límites? Al traidor. Y es que el amor de Dios es infinito, queridos hermanos. Y yo doy gloria a Dios que Él en esta noche nos ofrece su pan y su vino, su amistad, su amor, su cariño, para restaurar nuestra vida y bendecirnos todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Dice en 1 Corintios, el capítulo 11. ¿Me ayudas un segundito aquí? No te digo yo. No te digo yo. Bueno, algún día aprenderé. El pan está aquí. Bueno. Un día en una iglesia no querían poner vino porque dice que era pecado mortal. Pusieron gelatina. Se pegaron 2 horas de alabanza. Aquello era interminable. La gelatina se cuajó. Y cuando llegó el momento de beberla, pues ya me dirás cómo bebo yo gelatina. Todo el mundo metiendo el dedo, fue un desastre, aquello fue terrible. En fin, tengo para contar 20.000 anécdotas. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos juntos del pan, queridos hermanos. Aleluya. Aleluya. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aleluya. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Escuchen bien esto. Así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos juntos de la copa, mis queridos hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Yo voy a pedirle que con libertad, 2 o 3 de entre ustedes, por favor, estamos en un momento importante del culto, nos dirijan en oración dándole gracias al Señor por su amor, por su sangre, por poder formar parte de su gran familia y poder compartir este gozo y esta alegría con todos nuestros hermanos aquí presentes. Así que 2 o 3 de ustedes
que sientan en su corazón el anhelo y el deseo de dirigirnos en oración, siéntanse con libertad de poder hacerlo, mis queridos hermanos. Aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, Dios mío. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, mi Dios. Soberano Dios. Te alabamos, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Dios. Gloria a Dios. Levante bien la voz, hermana, para que la oigamos bien. Levante su voz y alabe al Señor y diríjanos en oración. Gracias, Dios. Amén. Sí, Señor. Y Señor, quizás la próxima Santa Cena sea en los cielos. Te alabamos, Señor. Aleluya. Sentados a tu mesa, en ese glorioso día, Señor, que tu iglesia está esperando, Padre, cuando tu redención, Señor, esté completa en nosotros. Padre. Gracias, Jesús. Te damos las gracias por este tu pueblo. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Como un solo hombre, Señor, adoramos y glorificamos tu nombre y te bendecimos, Señor, porque nos has alabado, porque eres tú el importante en esta noche, porque eres tú, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, te damos Señor. las gracias por permitirnos estos días. Bendito sea tu nombre, esta Dios. comunión, Señor, con tu pueblo, para adorarte y para glorificarte, Señor. Bendice tu Sí, pueblo. Señor. Gracias, Te Dios. alabamos y te bendecimos, Señor. Tu nombre sea engrandecido en medio de la Jesús. congregación de los santos, Señor. Alabamos y Aleluya. bendecimos tu nombre, Señor. Bendito tú eres, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén, amén. Aleluya. Alguien más que nos dirija en oración, por favor, hermanos. Adelante. Levante su voz delante del Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Amén. Sí, Señor Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Te damos gracias. Oh, gloria a Dios. La cual estamos haciendo, glorificando tu nombre. Sí, Señor. Alabando Sí, tu Señor. nombre, Señor. Porque sabemos y entendemos de que tú eres nuestro Dios. Amén. Tú eres nuestro Salvador. Aleluya. Tú eres nuestro Redentor, Padre. Gracias, y así Señor. Te estamos recordando, Padre. Y esperamos ese momento crucial, Señor, en el cual seamos elevados, Padre, a tu presencia, Señor, en el cual tú aparezcas, Padre bendito, en nuestras vidas, Señor amado. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación. Sí, mi Dios. Aleluya. Cada vida que está en el Gracias, mundo, mi Señor. y que en todo momento glorifiquemos tu nombre, Señor, y tengamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, Gracias, oh que Dios. tú eres nuestro Padre, Amén. Dios, Amén. Salvador, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén, aleluya. Una persona más que nos dirija en oración en esta noche antes de sentarnos un momentito. Alguien más. Gracias, Jesús. Padre, gracias, Señor. Te damos Gracias, mi gloria Dios. esta tarde, Señor. Aleluya. Porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Tu Jesús. amor es incondicional, Dios mío. Y gracias, Dios mío, porque por medio de esta cena, Señor, podemos recordar el Así sacrificio que es. tú hiciste en la cruz, Dios mío, por cada uno de nosotros. Sabiendo, Dios mío, que pasamos de ser, Señor, personas que no estábamos aceptadas delante del Padre, Así ahora es. ser aceptadas, Amén. Señor, Amén. por la gracia, Dios mío, que has derramado en nosotros, Señor. Te pedimos que podamos hacer este recordatorio, Señor, siempre llenos de gozo, llenos de felicidad en nuestras vidas, Señor, Gracias, Señor. para darle testimonio al mundo, Señor, de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Amén. Y que cada vez, Dios mío, podamos hacerlo, Dios mío, con más santidad, Señor. Sí, con Señor. el honor, Dios mío, que tú estás demandando, Señor. Oh, gloria para a que ti, recordemos tu nombre, Señor. Para que podamos ser puros, Dios mío, limpios delante de Sí, tu mi Dios, presencia. sí, mi Dios, Y sí, esto mi sea Dios. agradable a ti, Señor. Y que aún en medio, Dios mío, de esta cena, Dios mío, puedan ocurrir milagros, Señor. Gracias, puedan Señor ocurrir Jesús. sanidades. Así sea, Dios Pueda, mío. Dios mío, derramarse tu Espíritu Santo, Aleluya. Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Toda la gloria sea para Él. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, hermanos. Por supuesto, gracias al Señor, pero también al Pastor José por habernos prestado una vez más la congregación durante estos 2 días, que ha sido un tiempo realmente extraordinario. Esta mañana ver la iglesia, ¿verdad?, rebosando con tantos hermanos y además con la expectativa de ver lo que el Señor va a hacer en
días, semanas o meses en este lugar. Realmente nos gozamos y anticipadamente le damos gracias al Señor por lo que el Señor está a punto de hacer en esta hermosa congregación que Él ha levantado. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a entrar ahora en el próximo mes de marzo, si ustedes recuerdan, aproximadamente, ¿no? En el tercer año de lo que llamamos, o hemos llamado la iglesia virtual. La iglesia virtual no surgió para competir con la iglesia presencial de ninguna manera, en absoluto. Las primeras llamadas que nosotros recibíamos en aquellos tiempos eran de personas que estaban enfermas, de personas que vivían lejos de congregaciones, personas que estaban en lugares donde en la época de invierno hacía un frío tremendo y no podían salir, no tenían vehículos, no tenían modo de transportarse de un lugar a otro, o personas incluso que en pleno confinamiento se habían enterado de que sus respectivas congregaciones habían cerrado, porque es triste decir esto, pero muchas congregaciones se cerraron y nunca más se volvieron a abrir. ¿Por qué? Dios lo sabe. Por ejemplo, recibíamos nosotros muchísimas llamadas de Bolivia, donde murieron docenas de pastores. Muchos pastores murieron en aquellos días en Bolivia, en Ecuador, y no tenían sustituto. Y muchas iglesias se cerraron y nunca más volvieron a abrirse. Entonces se pusieron en contacto con nosotros tanta gente, tantas personas, y también muchísimas personas recién convertidas, que nunca, jamás habían pisado una iglesia. Católicos, ustedes ni se imaginan la cantidad de católicos que en aquellos días pues comenzaron a leer la Biblia, se convirtieron, aceptaron al Señor y nunca habían jamás pisado una iglesia, digamos, evangélica. También hay que decirlo, recibimos muchísimas llamadas de hermanos que hacía años y años que no se congregaban en ninguna iglesia, que habían salido heridos, maltratados, humillados, en fin, podríamos poner todos los adjetivos que quisiéramos. Y entonces fue en aquellos momentos, ¿verdad?, donde había aquella efervescencia, aquel inicio de, no sé, es un conato de avivamiento, de despertamiento, yo no sé qué, fue cuando entonces nosotros decidimos pues ofrecerle a la gente la posibilidad de que desde su propio hogar tuvieran la posibilidad de ser discipulados, de recibir la palabra, de recibir oración, etcétera, etcétera. Y ahí surgió, en esa necesidad, ¿verdad?, lo que llamamos la iglesia virtual. Pero la iglesia virtual, ya digo, en ningún momento el objetivo ha sido sacar a la gente de la iglesia. De hecho, era y es y será un requisito indispensable para poder formar parte de las actividades de la iglesia virtual, que es mucho más que simplemente sentarse delante de la pantalla de una televisión o de una computadora. Pues es requisito indispensable que esa persona no esté asistiendo a ninguna iglesia. En el momento en el que sepamos o nos comunique la persona que está siendo miembro asistiendo a una congregación, pues que Dios le bendiga, bendito sea Dios. Si usted ha encontrado una buena iglesia, amén, bendito sea el Señor y que te bendiga y que te vaya bien. Pero cuando una persona solicita formar parte de la membresía, ¿verdad?, de la iglesia virtual, tiene que ser sincero y a veces nos han dicho, no, pero es que yo tengo mi iglesia, tengo mi pastor, pero también quiero. Digo, no, esto no, nosotros no trabajamos de esa manera. Respetamos la iglesia local, respetamos a los pastores, y si usted ha conseguido una iglesia o está en una iglesia, Dios le bendiga, siga ahí, porque esto no es un juego, sino esto es otra cosa. Entonces lo que quiero animar a todos los hermanos de la iglesia virtual aquí presentes, ¿verdad?, y que corran la voz, aunque yo mañana voy a mandar un audio, específicamente lo voy a grabar para mandarlo al grupo número 1, porque este entre comillas, problema o circunstancia no se da tanto en el grupo número 2, ni en el 3, pero he oído que sí se está dando bastante en el número 1, y es que ha habido mucha gente que se inscribió en su día a la iglesia virtual, por el motivo que sea, pero no participan, no se conectan, no participan de las reuniones de oración, de las reuniones de matrimonios, de mujeres, incluso sus niños tampoco aparecen, de las reuniones de Zoom, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que queremos es decirle, hermano, si usted se incorporó un día en su momento, porque el Señor puso esa carga, ese deseo de ser parte de la iglesia virtual, hermano, participe. Lo que no puede ser es que usted lleve 3 meses y usted no participe en ninguna reunión. Reunión de mujeres, ¿cuántas son? 1000, ¿cuántas están en la reunión conectadas? 30. No, eso no puede ser. Me dicen que en la iglesia virtual, grupo número 1, hay 400 y pico personas. Pero nunca se conectan las 400 y pico personas.
Entonces, no, eso no puede ser. Yo mañana voy a mandar un anuncio, voy a grabar un audio y mandarlo al grupo número 1, porque esto tiene que cambiar. Si una persona está totalmente desconectada, totalmente ajena de la realidad de las reuniones y de las actividades de la iglesia virtual, pues oiga, pues tendrá que pensar si este es su lugar o ya no es su lugar, tendrá que buscar una iglesia, pero no creo que sea correcto, ¿verdad? Yo entiendo que a veces hay problemas de trabajo, ¿ok? Entiendo que si usted está trabajando no se puede conectar, entiendo que si usted está viajando o lo que sea, pero lo que no es normal, ni queremos que sea normal, es que pasen meses y haya personas que dicen, no, yo soy de la iglesia virtual. Sí, pero no le vemos nunca. No vemos a todos los hombres en la iglesia virtual participando. ¿Dónde está usted un domingo, una semana y otra semana? ¿Dónde está? No lo sabemos. Entonces, mañana yo voy a grabar y enviar este audio, y por supuesto creo que todos ustedes lo van a escuchar, y si conoce algún hermano, alguna hermana, alguna familia, algún joven que lleva tiempo sin conectarse, hermano, llámelo, y si está cerca de su casa, vaya y visítelo. Preocúpese de su hermano, anímelo, tal vez está desanimado, tal vez está pasando por una prueba o está enfermo, yo qué sé lo que puede ser. Pero lo que queremos es potenciar que el mayor número posible de miembros de la iglesia virtual participen de todas y de cada una de las reuniones, salvo causa mayor que te impida asistir, ¿verdad?, y participar. Pero lo bonito es que en los hombres estén todos los hombres participando. ¿No creen que es lo correcto, hermanos? Y las mujeres, y los niños, y los jóvenes, y todo eso. Por ejemplo, ahora he oído que va a haber un curso para aprender a orar. Y uno dice, que creo que lo va a dar mi hija Priscila. Bueno, mi hija Priscila tiene un niño que acaba prácticamente de nacer. Atender a un niño de meses, pues es un trabajo, y encima con 5 horas más de diferencia horaria. Pero ella deja a su niño, ella deja a su marido, ella se olvida de que allí son 5 horas más que cuando usted va a ver la reunión y se prepara para poder enseñar, en ese caso, a orar o cualquier otro curso que se ofrezca. Y claro, cuando entran y dicen, bueno, pero son 400, pero aquí hay 10 personas conectadas, por poner un número, ¿no? Eso no queremos que siga sucediendo así, porque yo creo que tenemos que esforzarnos, porque si no va a una iglesia presencial, por el motivo que sea, pero tampoco usted participa ni se le ve el pelo en las reuniones de la iglesia virtual, entonces, ¿dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? ¿En el desierto? ¿En el limbo? ¿En el purgatorio? ¿Dónde se perdió por el camino, hermano? Así que, por favor, animen al mayor número posible de hermanos y de hermanas a que participen de las reuniones cuando correspondan de la iglesia virtual. Yo me imagino, supongo, a lo mejor es bueno volver a recordarlo, cuáles son las actividades semanales y cuáles son los horarios de dichas reuniones. Creo que tienen reunión de discipulado, de oración, de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes, de jóvenes. Hay una actividad también que consiste en lectura bíblica, ¿verdad? Es extraordinario, ¿eh? Previa a la oración se leen el día de la oración se leen unos capítulos de la Biblia. Ya en el grupo número 2 ya habían leído más de casi 3/4 partes de la Biblia. Dedican media hora a la semana a la iglesia virtual para leer juntos la Biblia. Eso es algo extraordinario. Independientemente de que, por supuesto, los domingos sería muy bueno que se conectaran y vieran el culto. Si no puede ser en directo, lo pueden ver en diferido, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a mandar mañana, Dios mediante, este audio para animar a esos hermanos que se han ido, no sé, despistando, desconectando, lo que sea, porque no creo que haya muerto tanta gente en este tiempo, ¿no? No creo que sea por motivos de defunción, ¿no? Entonces, hermanos, por favor, anímense para participar de todas las reuniones que se vayan a hacer. Dios mediante, ahora en el Congreso de Toledo, que va a ser la primera semana del mes de abril, vamos a anunciar el siguiente libro que va a salir, que va a ser un libro basado en el libro de los Salmos, porque estamos tratando un material para poder estudiar. Yo sinceramente, no es por nada, tal vez yo soy el menos indicado para decir esto, pero sinceramente les digo, los 2 cursos que se escribieron, los 2 libros que se escribieron de educación cristiana, hermanos, sinceramente les digo, ahí hay 41 años de experiencia. Eso no es que me levanté una mañana y dije, voy a hacer esto.
Es decir, ahí hay un material que yo creo que puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Lo primero, que una de las primeras cargas que el Señor puso en mi corazón cuando surgió todo esto del nuevo orden mundial y todo esto, era hacer un libro de escatología lo más sencillo posible para que cualquiera se enamorara del Apocalipsis y pudiera decir, ¡ay, por fin entiendo, por fin entiendo! El libro de hermenéutica, que está junto con el de homilética, hermano, esas son asignaturas de escuela bíblica para que la gente sepa cómo interpretar correctamente la Biblia. Porque usted no puede sacar un texto de su contexto y formar un pretexto, ¿verdad? Y decir, a ti, María de maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, como estamos viendo que el enemigo está nervioso, porque el enemigo está preocupado porque sabe que le queda poco tiempo, ¿verdad? Porque el enemigo no es ateo, pues él está tratando de conseguir en poco tiempo los objetivos que no ha alcanzado en largo tiempo. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener la libertad de utilizar las redes sociales que están en manos de inconversos para transmitir el Evangelio? Solo Dios lo sabe. Entonces, insisto, no podemos depender de pastores, no podemos depender de cultos. El tiempo se acorta. Y espero equivocarme, pero capaz que en algún momento no tendremos la libertad de poder emitir y de poder transmitir la palabra de Dios como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Pero tiempo habéis tenido para haber aprendido todo lo que el Señor nos ha transmitido. Ya tuvimos en el año 2020 un simulacro, cuando nos encerraron a todos dentro de nuestros hogares, que el Señor lo utilizó para bien y para el progreso de su obra y para sacudir las conciencias de su iglesia. Pero, queridos hermanos, tenemos que estar preparados. Velad y orad para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. Tenemos que estar orando, preparados, hacer de nuestras casas nuestro primer punto de predicación. El papá, la mamá tienen que trabajar en equipo para enseñar la palabra de Dios a sus hijos y no meter a su hijo 5, 6 horas o 7 horas cada día en un colegio, sabe Dios en manos de quién, y después traerlo a la iglesia media hora a la escuela dominical para que le quiten toda la basura que el niño aprendió durante toda la semana y hacer de ese niño que sea un varón de Dios el día de mañana. Eso así no funciona. Nosotros tenemos que invertir tiempo y darnos cuenta de que la prioridad de nuestra vida es nuestras familias, nuestros hijos y nuestra vida personal y privada delante del Señor. Por lo tanto, aprovechemos toda oportunidad que el Señor nos brinde para crecer, para madurar, para aprender, para tener las herramientas en casa, para que cuando se corte el grifo, diga, bueno, hermanos, ya el pastor en su momento nos dijo lo que teníamos que hacer, así que ahora manos a la obra, nuestra casa es nuestra iglesia. ¿Se da cuenta? Bueno, puede ser que suene a ciencia ficción, pero yo recuerdo a un pastor de Siria que dijo, si hubiéramos hecho caso a lo que nos dijo el Señor en aquel momento, muchos miembros de nuestra iglesia no hubieran perdido la vida. Pero no hicimos caso a las advertencias que el Señor durante años mandó a nuestras vidas. Y comunidades e iglesias enteras, como por ejemplo en la ciudad de Damasco, en la ciudad de Alepo y otras localidades, fueron arrasadas y no quedó ni títere con cabeza. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a las advertencias del Señor. Sin embargo, en el siglo I, la historia nos enseña que cuando llegó la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, muy poquitos cristianos, contados con los dedos de una mano, murieron en Jerusalén porque oyeron y se prepararon ante aquello que dijo, no entren en la ciudad, el que esté en el campo no entre, el que esté en la azotea no baje, ¿verdad? Y se prepararon y tuvieron en cuenta las advertencias que el Señor les mandó. El Señor, antes de hacer una cosa, advierte, siempre es así. Siempre es así, el Señor advierte, manda palabra, manda a sus siervos, manda exhortación. Recordemos las cosas que hemos aprendido para que cuando esto se ponga peor, pues sepamos lo que tenemos que hacer y no digamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora dónde vamos? Ya te dijeron lo que tenías que hacer. Prepárate, vela, ora, dobla la guardia para que aquel día no te sorprenda como ladrón en la noche, sino que aproveches el tiempo de prepararte, porque todo lo que Dios te está dando, algún día tú lo vas a tener que utilizar. Hoy predico yo, mañana predicas tú, y así nos vamos pasando el relevo unos a otros. Y repito, la gran ventaja de la iglesia virtual, ¿verdad?, es que podemos alcanzar a centenares y a miles de personas en tiempo real desde un solo punto. Pero yo no sé hasta cuándo va a poder durar todo eso. Así que el Señor nos ayude.